Señores, si Sí, quieren, nos arrancamos por respeto al tiempo de todos. Es un honor para mí darle la presentación a Arturo Valenzuela, que nos acompaña otra vez como gran amigo del CEAL, que comentaba Sami. Le voy a dejar a Sami que haga la presentación y agradecerle a Sami el haber organizado este webinar el día de hoy, que seguramente va a estar muy interesante, dado los tiempos políticos en Estados Unidos. Al final de la plática haremos las preguntas y respuestas a través de Nishma, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Le paso la palabra a Sami para que dé la introducción formal. Sami, por favor, gracias. para mí es un honor que alguien como Arturo Valenzuela, con su trayectoria en la Casa Blanca, en sus escritos, en sus entrevistas, en sus publicaciones, en su cátedra, siempre ha compartido esas experiencias con nosotros en el CEAL. Es un amigo viejo, como ustedes saben, estuvo involucrado directamente viendo el hemisferio con el gobierno de Obama, con el gobierno de Clinton. Es una autoridad que todos respetamos. Creo que cada vez que vamos a Washington lo buscamos para una opinión que sabemos siempre que va a ser certera porque está en el inside de Washington, al mismo tiempo en inside de academia, y nos conoce a todos, conoce la región a la perfección. Hay poca gente que conoce tanto la región desde Washington como Arturo. Y nuevamente quiero agradecer a Arturo por ser amigo del CEAL, por siempre, como decimos aquí, pararnos bola, hacernos caso y dedicarnos tu tiempo y tu sapiencia. Debo decirte que yo creo que el conjunto de la gente del CEAL ve con muy buenos ojos a Biden. Creemos que es algo muy interesante ver cómo él va a contraatacar eh, la agresividad, quién sabe, no tradicional, no ortodoxa de Trump. ¿Y quién más que tú, que eres un aliado y un asesor de la campaña, para que nos cuentes cómo ves la campaña, qué crees que va a pasar y cuál es la estrategia hasta donde puedas compartir con nosotros? Bienvenido, Arturo. Bueno, muchísimas gracias. Como dice Sammy, para mí es volver a casa con el SEAL porque he tenido el placer de acompañarlos en varias ocasiones y al mismo tiempo siempre he conocido a mucha gente, independientemente también del SEAL, que son miembros del SEAL y que han participado en las reuniones de ustedes. Así que francamente agradezco mucho la gentileza que han tenido ustedes en invitarme a poder participar en esta reunión. Sí, estamos en un momento, como ustedes muy bien saben, casi inédito. No hemos tenido una catástrofe de la salud de esta dimensión en probablemente un siglo. Y eso, y en fin, y al mismo tiempo coincidió con un liderazgo en Estados Unidos que, francamente, para muchos de nosotros que ha trabajado en temas de relaciones internacionales, etcétera. Y también en el caso mío, como especialista sobre la democracia y sobre el fortalecimiento de la democracia y lo que ha pasado en América Latina, ha sido también un periodo bastante dramáticamente muy duro, difícil para todos nosotros. Y efectivamente reconozco perfectamente de que había que acompañar a Biden en esta. Yo probablemente desde el comienzo estuve más bien con él que con otros candidatos del Partido Demócrata, en parte porque lo conozco relativamente bien. Cuando primero ingresé al Departamento de Estado, habiéndome cambiado de la Universidad de Duke a Washington sin tener ninguna ilusión de que, o tampoco ninguna gana de poder entrar en el gobierno de los Estados Unidos por esas cosas de la vida. De repente me encuentro a cargo de la relación con México, pasando a ser en México hasta cierto punto mi segundo o tercer país, dependiendo de cómo se pueda ver. Y en esa relación efectivamente tuve algunas oportunidades de verme con Biden. Pero no me quiero dilatar demasiado en esto. El momento cuando efectivamente tuve una mayor relación con Biden fue cuando
Él no estaba de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pero un senador importante en la comisión en ese momento, cuando estábamos yo estaba en el segundo gobierno del presidente Clinton, como saben ustedes, entré a la Casa Blanca en el puesto del director jefe del Consejo de Seguridad para las Américas. Y en ese momento es que hicimos el Plan Colombia. El Plan Colombia efectivamente no lo quería apoyar el senador Helms, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en ese momento, a menos que Estados Unidos le retirara su apoyo a Naciones Unidas, UN Arrears, y con eso se cae, digamos, el Plan Colombia al principio, después de tanto trabajo que iba a hacer. Nunca me voy a olvidar de la reunión que tuve que ir a participar con el presidente Clinton cuando llama al presidente Pastrana para darle la mala noticia de que se había venido abajo todo el esfuerzo. Esto muy poca gente lo sabe. Insistiendo de nuevo Helms de que había que lo que había que hacer Estados Unidos es retirarse casi de Naciones Unidas para poder efectivamente apoyar ese asunto. Y fue obviamente senadores importantes como Biden que permitieron entonces que efectivamente se aprobara en últimas cuentas ese apoyo en ese momento, y se celebra en agosto del año 2000 una reunión a Cartagena de las Indias para ir afianzando esa. Así que yo lo vi mucho actuar en ese momento. Es una persona con mucho tino, con mucha experiencia, es muy amable, tiene esa calidad humana digamos, de una empatía, algo que falta en creces en este momento, que es difícil entender de que haya alguien en un puesto de liderazgo que no se preocupe de la gente que se está muriendo o que no tiene ninguna digamos, empatía de algún tipo. Y en ese sentido trabajé algo con él. Ahora, cuando regresé, me retiré obviamente de la Casa Blanca cuando se eligió Bush, ¿ah? Pero entonces me buscó Tony Blinken como a los 2 años. Tony Blinken, el asesor principal de Biden, cuando él ya a esta altura estaba como el número 2 en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, luego pasaría a ser el presidente de la comisión, y me pide Tony Blinken que lo acompaña hoy día y que es el jefe de toda la parte internacional del vicepresidente en este momento, me pidió que asesorara en temas América Latina en ese momento. Así que durante ese periodo teníamos una especie de conversación todo el tiempo. En fin, no me quiero dilatar mucho en esto, pero termino diciendo de que no me tocó trabajar mucho con él cuando fui el subsecretario para las Américas del presidente Obama en su primer gobierno. En su primer gobierno, en parte porque yo me preocupé tratar de animar a que Hillary Clinton, en ese momento como la secretaria de Estado, efectivamente viajara a la región, que tratáramos de empezar a cambiar la dinámica de la relación en la región, después digamos, este cierto divorcio que ocurrió entre América Latina y el presidente Bush número 2. Pero cuando yo dejé el Departamento de Estado después del primer gobierno, ¿qué pasó? Este, eh, Llega el senador Kerry como el secretario de Estado, y en ese momento estaban todos los grandes temas en la mesa que todavía le quedaban al presidente Obama de tratar de lidiar. Las 3 guerras que todavía no habían terminado, el tema de Irán, etcétera, etcétera. Así que se preocupó directamente Kerry de esos temas. ¿Y qué pasó? Obama le pidió directamente a Biden que se encargara de América Latina. Por favor, preocúpate tú de esta región, y le encantó a Biden poder hacer eso en ese momento, y él entonces empezó efectivamente a viajar por la región. Le tocó lo más difícil, fue el tema del Triángulo Norte y las dificultades que tenía Centroamérica en ese momento, pero el paquete por fin bastante importante de apoyo y de ayuda a Centroamérica sale en gran medida en el gobierno del presidente Obama, gracias a la gestión de Biden. Así que él conoce la región, tiene sensibilidades en la región, y es algo que cuando uno conversa con él dice, esto es algo sí que tenemos que preocuparnos.
Ahora, si me permiten hacer una pequeña introducción distinta, ahora y después paso a algunos temas directamente con América Latina. Sin duda que estamos en un momento donde para muchos de nosotros el fracaso de Estados Unidos, ¿ah? De poder encarar sus responsabilidades en el mundo es una cosa tan dramática y patente, no se ha visto mucho. Yo estuve casi 8 años después de dejar el Departamento de Estado en Covington, en Berlin, una firma de abogados espectacular, que, que fue importantísima, porque los que estaban en esa firma de abogados, incluyendo el secretario de Estado de Truman, son los que crearon todas las instituciones de posguerra, ¿ah? Empezando por Naciones Unidas, empezando por el GATT, Bretton Woods, y todo lo demás. Y eso ha ido evolucionando a través del tiempo, y toda esa arquitectura, digamos, de posguerra, ¿ah? Es algo que este presidente, con su actitud hipernacionalista, autárquica y todo lo demás, ha dejado caer. Entonces, lo primero, y esto lo dice mucho Biden, tenemos que volver a trabajar con aliados, tenemos que buscar cómo efectivamente colaborar con los países afines. Si vamos a desafiar a los países que no son afines, tenemos que hacerlo juntos, tenemos que trabajar juntos y tenemos que ver cómo efectivamente podemos seguir tratando de mejorar el mundo. Y como dicen muchas insignias ahí en el monumento de Roosevelt aquí en Washington, si lo han visitado vale la pena, es sencillamente es la posibilidad de trabajar juntos con otros países para poder ir resolviendo los problemas que hay que hacer, primero. Pero segundo, no desperdiciar el esfuerzo y las capacidades que tienen las instituciones internacionales para poder abarcar muchos de estos temas, ¿ah? Entre ellos obviamente la OMC, ¿ah? Para no hablar de la Organización Mundial de la Salud, ¿ah? Para no tampoco distanciarnos de lo que ha sido, digamos, la importancia de la Corte de la Haya, ¿ah? Pero de todas estas instituciones de Estados Unidos ahora como que se ha ido con una posición hipernacionalista y autárquica, ¿ah? Ese no es el mundo que va a liderar en Estados Unidos Biden, de ninguna manera. Estoy convencido de eso, y por eso que es de una importancia mayor. Bueno, aquí puedo a lo mejor pasar a dar algunas perspectivas sobre la situación en América Latina, pero déjenme empezar con comercio internacional, que es una cosa más global. Obviamente que hay mucha presión, como siempre la ha habido, perdón, en el Partido Demócrata, para ayudar a fortalecer los derechos laborales, también los derechos, digamos, ambientales, ese tipo de cosas. Me tocó a mí, cuando yo estaba a cargo de la relación con México, efectivamente ayudar a escribir las cartas colaterales que le entregaron entonces al NAFTA en ese momento, esas dos dimensiones que pasaron a ser importantes para que el presidente Clinton en ese momento apoyara al NAFTA. Y el NAFTA fue un gran éxito, no fue el peor acuerdo en toda la historia de la humanidad, como dice Trump. Todo lo contrario, contribuyó de forma significativa. Y los que estábamos en contra, digamos, hasta cierto punto del NAFTA, yo con mis preocupaciones en ese momento también parecidas a las preocupaciones que tenía el movimiento laboral acá, vieron que efectivamente América del Norte pasó a ser una de las regiones más competitivas del mundo, precisamente por las cadenas de valor y de manufactureros que se fueron generando. Ahora, quiero enfatizar esto porque al avalar Biden en forma importante el tema laboral y el tema ambiental, que son cosas que nos debieran preocupar a todos nosotros, especialmente el tema ambiental, por lo que está pasando en el mundo en general.
ah, quiero enfatizar de que efectivamente él está también en condiciones de apoyar y fortalecer, digamos, tratados de libre comercio o de arreglos comerciales que efectivamente ayudan a levantarlos a todos, a todos. A Estados Unidos lo que más le conviene, especialmente en América Latina, es una América Latina pujante, una América Latina exitosa, etcétera, etcétera. Porque no es cierto que efectivamente a lo mejor China ha pasado a ser el socio comercial más importante de muchos países en la región, pero no es cierto de que efectivamente la inversión en la región no sea todavía una inversión importante de Estados Unidos, y las exportaciones de Estados Unidos hacia América Latina de muchos productos con valor agregado importante son de una dimensión terriblemente importante para Estados Unidos. Así que para Estados Unidos el tema de el éxito de América Latina es un tema también de seguridad nacional y de interés nacional de los Estados Unidos. Así que veamos cómo se va a poder hacer eso. Les dejo con una anécdota más porque no quiero alargarme demasiado sin cubrir alguno de los países. Me acuerdo muy bien que cuando empezó el presidente Obama a lanzar el tema del TPP, muchos de mis amigos en América Latina me decían, oye, pero che, Arturo, oye, Arturo, no solamente che, pero ¿qué están haciendo ustedes? Efectivamente, esta cosa del TPP parece interesante, pero ustedes le están dando un cariz demasiado estratégico, ¿ah? Nosotros queremos una cosa más comercial. Y cuando se retira Estados Unidos del TPP, lo que escucho yo de muchos de mis colegas en América Latina es, oye, ¿qué falta hace Estados Unidos en el TPP? Justamente porque necesitamos una política geoestratégica, especialmente para asegurarnos de que China siga con reglas del juego que sean reglas que efectivamente nos puedan beneficiar a todos. Así que en ese sentido lo que se está buscando es ese tipo de cosas. Yo creo que se va a reeditar mucho de eso. Así que bueno, termino con eso. Obviamente la preocupación también de una presidencia de Biden va a tener que ser con el fracaso rotundo de Venezuela, que probablemente desde, no sé, desde la guerra de la Triple Alianza no ha habido un país que se ha caído que esté tan profundamente y de un nivel tan alto, una crisis muy, 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 muy profunda, donde se va a requerir un apoyo extraordinario por parte de la comunidad internacional en algún tipo de recuperación, pero donde también una obsesión media extraña por parte de Trump en el manejo de esta relación, esta cosa de como que de tratar de incentivar un golpe de Estado o amenazar con que de repente a lo mejor tratean todas las opciones en la mesa, cosa de que indirectamente a lo mejor eso podría contribuir a un golpe. No era entender efectivamente toda la dinámica extraordinariamente complicada de un país que se ha venido abajo institucionalmente y en muchas otras, de otras maneras también. Y el hecho de que no se le dé TPS, Temporary Protective Status, a venezolanos en Estados Unidos, ¿cómo es posible eso? ¿Ah? Un asilo temporal, como se le dieron a los ciudadanos de Centroamérica, ¿no? En otras oportunidades, cuando ocurrieron huracanes y ese tipo de cosas. ¿Ah? Efectivamente, o sea, ha habido una especie de doble discurso que nos deja una situación muy difícil. Sin duda que la elección presidencial fue ilegítima, sin duda que el gobierno es ilegítimo, sin duda que tenemos también el mismo desafío con Nicaragua, tenemos el desafío obviamente en creces con Cuba, pero la política la que se ha seguido no ha sido una política conducente. Quiero hacer un pequeño paréntesis de nuevo, para volver, digamos, a las instituciones internacionales que se van a necesitar para poder ayudar a la recuperación económica de América Latina y referirme también al BID. Y aquí, francamente, tengo que decirlo, sería una lástima enorme si esta semana efectivamente se escogiera al candidato del presidente Trump, ah, que probablemente, y esto lo digo sin tener conocimiento, pero probablemente Trump no tiene ni idea de esto tampoco. Pero efectivamente
Mauricio Claver Clarone, el que tiene el puesto que yo tenía en la Casa Blanca con el presidente Clinton, a cargo de las Américas en el Consejo de Seguridad, es el candidato del gobierno de Estados Unidos para ser presidente del BID. Esto rompe con toda una tradición del BID desde su fundación, donde lo que busca Estados Unidos en ese momento es efectivamente tener una cooperación entre iguales, donde efectivamente se pudiese trabajar juntos, todo lo demás. Y Estados Unidos, a pesar de ser el contribuyente más grande al BID, efectivamente maneja. Y esto en el espíritu de buscar cómo tratar de efectivamente tener relaciones de confianza, de acuerdo, y no, digamos, de un esfuerzo por tratar de mandar a los países de la región. Por eso uno no va a poder. Y esta semana, si se elige, ¿qué va a pasar? Y el presidente y el vicepresidente Biden, indirectamente, con sus voceros, ha dejado muy en claro de que esto sería un error muy serio. Es un error muy serio porque es un error muy serio porque este es un nombramiento por 5 años. Por los próximos 5 años estaría a cargo este señor del banco. Y Estados Unidos va a tener que apoyar financiamiento importante del banco. Y de seguro que va a ser muy difícil, especialmente si los demócratas recuperan también el Senado, de tener los aportes necesarios y el liderazgo necesario, que tiene que ser un liderazgo sutil, tiene que ser un liderazgo. Yo siempre he admirado a los presidentes del Banco Interamericano porque son los grandes diplomáticos de América Latina. Tengo por ahí uno uruguayo que la verdad es que lo aprecio mucho, pero también Felipe Herrera, mi compatriota, que fue que fue el primer presidente. Así que vamos a ver lo que va a pasar, pero yo creo que sería una muy mal indicio. Le va a complicar enormemente al presidente Biden, al vicepresidente Biden si sale de presidente. Nishma, ¿cómo estoy en cuanto a tiempo? Porque me dijiste 20-25 minutos, pero a veces yo me alargo demasiado con las introducciones y ¿qué pasa? Está bien, está bien. ¿Estoy Estamos bien. bien? Sí, bueno, a ver, me voy a referir un poco a Cuba. En el tema de Cuba, obviamente que uno concuerda, y yo que tuve que tratar mucho con el tema, que es uno de los últimos gobiernos totalitarios como tales en el mundo. Y lo que buscó efectivamente el presidente Obama era de cambiar la política hacia a Cuba, no para beneficiar necesariamente a un régimen totalitario, sino que para salir de este impasse de más de 50 años, donde efectivamente no hubo ningún progreso, precisamente por el control que tiene el gobierno de Cuba sobre la población en su totalidad. Entonces la política fue una política claramente diseñada para tratar de efectivamente fortalecer, darle un poder autónomo a los sectores de la sociedad civil. Esa fue la política en ese momento y desgraciadamente se ha ido para atrás también. Y yo estoy convencido de que efectivamente la dirección tiene que ser una dirección que empodera. Y eso no va a ocurrir si efectivamente no se le permite a los parientes de esta gente de visitar a Cuba o se ha ido cercenando más la situación. Así que en esas condiciones estamos. Centroamérica, muy brevemente, obviamente estamos preocupados. Este un legado que venía de antes, como dije anteriormente, apoyó mucho el financiamiento, digamos, de una ayuda especial para Centroamérica. Y a ver, voy a terminar con una reflexión. Una de las cosas que uno que viene de una tradición, digamos, más de centro izquierda, personalmente, yo siempre estaba un poco preocupado, digamos, de la, eh, este, del impacto de Estados Unidos, de la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas que podrían afectar al mundo. Y francamente, una de las cosas que me impresionó el gobierno fue lo importante que ha sido el Foreign Corrupt Practices Act.
el Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, precisamente porque ha sido una herramienta que, saliendo de Estados Unidos, ha ayudado en forma bastante importante contra la lucha en la lucha contra la corrupción en la región. Francamente, estoy convencido de que si no se puede efectivamente también velar por el Estado de Derecho en la región, vamos a tener problemas, y es un desafío que va a tener que manejar también el vicepresidente en su momento. En fin, ahora, sobre la elección, yo creo que va a ganar Biden. Y voy a dar dos o tres. ¿Por qué? Porque acordémonos que Hillary perdió por 79.000 votos en 3 estados, en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. En ese momento todas las encuestas decían que iba a ganar lejos. Mucha gente no podía votar, así que se despreocupó de votar. Los afroamericanos no se entusiasmaron tanto con Hillary que con Obama. Hoy en día están entusiasmados. Hoy en día la gente entiende de que efectivamente no hay que hacerle caso a las encuestas, hay que ir a votar de todas maneras. Y en ese sentido yo creo que están hay mucha gente también, entre independientes y algunos republicanos con educación, etcétera, etcétera, que probablemente ya están hasta aquí con los exabruptos del presidente Trump. Este ataque último contra los militares y todo lo demás efectivamente le ha causado un problema. Así que probablemente va a ganar. Y probablemente, y es posible, es muy posible que también tengamos un Senado demócrata. Pero termino con esta frase que la uso con mis estudiantes. No hay que ser optimista, porque ser optimista quiere decir uno, bueno, las cosas se van a arreglar. Lo que hay que hacer es efectivamente tener esperanzas, porque si uno tiene esperanzas, entonces uno tiene que involucrarse uno mismo también. Así que por eso que yo estoy trabajando en esta campaña y estoy tratando de incentivar a todos mis colegas y amigos que hagan lo mismo. Así que termino con eso, Nishma, con mucho gusto puedo contestar algunas preguntas. Ok, aquí tengo una primera. Bueno, aquí las que escribieron la fuiste contestando. Así que hay una aquí, creo que el público americano no fan de Trump se mantendrán firmes ante una personalidad como la de Biden. ¿Cuán importante es el rol de la compañera Harris? Lo que, bueno, hablaba un poquito de la parte de los afro. ¿Ella llenaría quizás ese espacio? Sí, miren, hay que ser también, yo creo, bastante honesto de que cuando pierde Hillary, y pierden esos 3 estados que acabo de mencionar, o sea, los 79.000 votos que perdió en esos estados, donde gente muy ligada a los sindicatos no votó por ella. Probablemente fue un factor misógeno también, había que reconocer también hay un factor misógeno, mucha esta gente sencillamente no estaban dispuestos a hacerlo. Así que ha habido una cierta reticencia, te fijas, bueno, ya estaremos en eso, pero yo creo que Biden también ha mostrado un gran liderazgo al decir no, yo me comprometí con nombrar una mujer y una mujer que tiene también los antecedentes que tiene personales que tiene ella también puede incentivar mucho, y como ustedes también la han visto probablemente es muy hábil, muy inteligente, lo siento un poco por Pence porque ella va a debatir muy, muy fuertemente, así que yo creo que es un aporte, y muy especialmente, acordémonos de nuevo, si en estados donde la votación afroamericana es crítica, ella obviamente aporta bastante, y yo creo que también puede ser un gran líder. Yo, por lo general, yo prefiero a los que han sido presidentes de los Estados Unidos históricamente, que han sido gobernadores, porque tienen la experiencia, digamos, del manejo, digamos, del Ejecutivo. Prefiero menos a senadoras, pero ella también no solamente ha sido senadora, sino que también tuvo un papel muy importante
como la ministra de Justicia de California y con todos los antecedentes que ella tiene. Otra preguntita acá, y es un poquito relacionada con la compañera de campaña. Si Biden considera que va a poder subir un poco el tono de campaña y la capacidad de comunicación, y un poquito por la edad que tiene. Bueno, yo creo que eh, eh, francamente, si uno lo ve, no se ve de una persona que tiene casi 78 años. Se ve bastante bien, ha sido bastante claro, y yo creo que hasta ciertos puntos, irónicamente, se ha beneficiado del hecho de que no ha salido en persona a, a estos eventos que han después, en la posterioridad, han sido criticados tan enormemente por haber contribuido a empeorar la situación de la salud pública en los Estados Unidos. Entonces, y sus declaraciones han sido muy fuertes y la gran mayoría de la gente está ahora ligada a los medios. En otro tiempo, en otra época, irónicamente, la gente no habría podido, el ciudadano común y corriente tiene que trabajar, tiene que ir muy lejos, etcétera. Pero con tanta gente más apegada, digamos, a los medios, yo creo que no se ha perdido mucho con su presencia y ha sido muy tajante últimamente, efectivamente, en expresar sus opiniones, especialmente ahora últimamente con el tema del desprecio por los militares. Ok, otra pregunta. ¿Qué plantea Biden en política antidroga en relación a Colombia, Perú y Bolivia? Bueno, él ha dicho claramente de que es algo que le preocupa. Obviamente que él, la política de él sería una política parecida a la que se empezó a generar con el Plan Colombia al principio, en el sentido de que este tiene que ser un esfuerzo multidimensional, que no se puede pensar de que efectivamente es una guerra solamente contra la droga. Lo que hay que hacer es fortalecer efectivamente la presencia del Estado. Esa fue una de las cosas más importantes que nosotros subrayamos. Me acuerdo muy bien porque yo lideré ese proceso del inicio del Plan Colombia en ese momento. De lo que hay que hacer efectivamente es reconocer de que la clave es la fortaleza de la presencia del Estado en zonas del país, y no solamente una guerra, digamos, contra el narcotráfico. Eso no significa que no sea una cosa muy, muy importante, pero la panacea no es tratar de arraigar eso. Sí. Sí, puede entrar por aquí, aquí es entrar y salir. ¿Hay alguien que... Aquí en la entrada de donde está el metro. Don Nicolás. Gracias. Qué bueno que tuvimos esta oportunidad de escuchar a Arturo. Si alguien conoce lo que pasa en Washington, es él. Así es que esto, pues, Juan Cortina, ha sido un privilegio que esté aquí con nosotros hoy, Arturo. Y sobre todo, pues, en víspera de estas elecciones tan importantes que nos van a afectar a toda Latinoamérica. Anteriormente, Latinoamérica no pintaba en las elecciones que había en los Estados Unidos. Hoy día pinta mucho y se habla mucho. Se habla mucho del muro de México, el mexicano se habla mucho del muro, en fin, pero aquí hay cosas que sí quería preguntarte, Arturo. ¿Qué tanto pintan los latinos en estas elecciones, por un lado? Y también el tema racista, ¿verdad? Estamos viendo que ese es otro tema que también está, y se comenta mucho, cuando menos es lo que hemos oído algunos mexicanos, ¿por qué es mejor, ya lo has mencionado, por qué es mejor Biden que Trump para América Latina? Perdón, tantas preguntas, Arturo. Bueno, mira, y me alegro que hayas preguntado sobre esto, porque francamente se me quedó una cosa muy importante en el tintero, y eso es el desprecio que muestra este presidente por los inmigrantes en general, por los migrantes no solamente de América Latina, aunque es mucho más fuerte con los migrantes de América Latina o de México que de otras partes del mundo, pero ha sido francamente
si hablando de migrantes de países musulmanes y todo lo demás. Este es un país de inmigrantes, este es un país incluso la población de Asia hoy en día es enorme, ¿ah? Incluyendo chinos, otros. Curiosamente, el hecho de que Kamala Harris es también con una madre el Sud Asia de la India, eso fortalece un poco eso. Pero, pero para mucha gente aquí ha sido un desastre, digamos, la política que ha seguido el presidente en ese sentido. Las condiciones humanas, los chicos que están en la frontera, el tema del asilo político, Los dreamers. los Dreamers, el DACA, todo lo demás, no, ha sido un horror que no se haya ido ni pensado en tratar de volver a tener un Comprehensive Immigration Reform, que es lo que se tiene que hacer. Está todo el tema de los temporeros, están todos los temas, o sea, todos los temas están todavía en la mesa, ¿ah? En otra época ya se había llegado a un cierto acuerdo de que había que tener una cosa donde los que están acá tienen que tener una posibilidad de acceder a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero no, y yo creo que, ahora, bien, volviendo a los inmigrantes acá, están muy movilizados, ¿ah? De hecho, en el grupo que está asesorando directamente a la campaña en cuanto a política exterior hacia América Latina, ¿ah? Hay una cantidad de hijos de inmigrantes y de nietos de inmigrantes. Están los colombianos para Biden, están los venezolanos para Biden, están los mexicanos para Biden, están una cantidad de gentes como esa. Preocupados obviamente de que en algunas partes la gente no entiende bien algunos de los temas y que efectivamente hay que hacer un esfuerzo muy especial. Y es gente muy sacrificada, es gente que está con dificultades también muy dramáticas, digamos, la pandemia, etcétera, etcétera. Pero es un voto fundamental en varios estados claves, ¿ah? Incluyendo Arizona, que es Nevada, etcétera, y que pueden ser importantes también en cuanto al Senado. Así que te agradezco, Nicolás, tu pregunta. Es un tema muy, muy importante para los que vemos a Estados Unidos como el país de inmigrantes. Es la fuente de su riqueza, es justamente esta confluencia de gente que viene de todas partes del mundo a través de los años. Y ser americano es eso, y no ser un blanco de no sé dónde. Pregunta, Arturo, ¿qué daño le puede? Si quieres yo la hago, Nishma. Quisiera preguntarte, Arturo, y tengo mucho interés en escuchar tu punto de vista, ¿no? ¿De qué tanto le puede afectar el voto a Biden ahora, esta izquierda más radical que ha salido en el Partido Demócrata y que de alguna manera pudiera afectar las elecciones, por un lado? Por otro lado, ¿qué tanto sientes que el Partido Demócrata americano se ha ido más hacia una izquierda, más allá de lo del centro izquierda que siempre ha sido? Y por último, bueno, pues esto también está afectando el tema con México, porque el tema laboral, yo creo que todos estamos de acuerdo en México que todo mundo suba, como mencionabas, ¿no? Pero estamos viendo ya una intervención mucho más activa de parte de sindicatos americanos en temas del tratado y de esa índole, que pues implica regresar a un pasado que no nos gusta mucho en México, ¿no? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Obviamente es un tema que preocupa a algunos elementos en el partido, pero es también, como ustedes bien saben, si hay dos o tres estrategias que tiene la propaganda política de Trump en este momento, es tratar de descalificar a Biden como haber sido, digamos, ser un títere de los izquierdosos, etcétera, etcétera, que infiltraron el partido y que ahora lo controlan. No es cierto que lo controlan, y tampoco no es cierto de que efectivamente hayan podido ellos ascender en el partido, porque
mal que mal, la prueba de ello es que ganó Biden y no Sanders, y no Elizabeth Warren, y no los otros. Ahora, obviamente que él ha tenido que conversar con ellos como tiene que conversar. Él es una persona que, si se caracteriza por algo, ha trabajado en toda su carrera política, tratando de ver cómo llegar a ciertos acuerdos con gente con las cuales no está de acuerdo. Y no estaba de acuerdo con gente en la ultraderecha, y no estaba de acuerdo con gente necesariamente en la izquierda, pero uno busca mecanismos, eso es la democracia, más que nada la democracia es buscar cómo tratar de llegar a hacer políticas públicas que efectivamente puedan tomar en consideración. Pero él no es de ninguna manera un cautivo, digamos, de esos sectores, a pesar de que eso es lo que está tratando de enfatizar la campaña de Biden, que son dos temas, de que aquí se viene un desorden enorme en el país, que es un desorden que de repente también tiene también a sus agentes provocadores, seamos claros ahora. Y como muy bien dijo Biden el otro día, miren, ustedes quieren que siga el gobierno de Trump. Bueno, es en este gobierno que están pasando estas cosas. Entonces, es una respuesta fuerte. Tenemos que tener la posibilidad de tratar de crear un país íntegro para todos. Y en ese sentido, al apelar, digamos, a la posibilidad de crear un consenso, está... ahora, yo podría dar indicaciones de mucha... Siempre se le da mucha atención a aquellas personas de izquierda que, por ejemplo, han derrotado a gente como este, bueno, una cantidad de gente que, así como en el Partido Republicano, los más moderados han sido derrotados por los trumpistas. En el caso del Partido Demócrata, en las primarias han habido gente que han perdido. Pero también hay una cantidad de gente moderada que ha ganado. ¿Ah? En Wisconsin, por ejemplo, cuando ganó la candidata a la presidencia de la Corte Suprema, donde se elige, en Wisconsin se elige la Corte Suprema, una persona muy moderada. Y eso ha ocurrido en muchos lugares también. Así que no es cierto necesariamente de que efectivamente este sector haya pasado a ser un sector mayoritario. Y las encuestas muestran eso. La mayoría de la gente está más bien en el centro. Arturo, una pregunta. Trump es muy hábil desprestigiando, siendo rudo en un debate y a veces temo que pudiera tratar de ridiculizar a un Biden que es un caballero y siempre lo ha sido. ¿Crees tú que él debe mantener esa figura de caballero y ganar o va a tener que sacar las pistolas y ser más agresivo en sus respuestas? Yo creo que francamente lo que ha pasado, y eso se ha demostrado en creces últimamente, es que Trump es su propio peor enemigo, porque Claro. dispara para todos los lados. Entonces, y dice cosas tan absurdas, se contradice en una misma frase, se equivoca totalmente. Biden es más tranquilo, eh, eh, a veces balbucea un poco buscando una palabra, cosas por el estilo, pero eso tiene que ver también con el hecho de que tuvo una enfermedad como niño. Pero mira, a mí me ha impresionado bastante porque teníamos una preocupación todos los que estábamos apoyando. Me impresionaba mucho cuán bien le ha ido en las conferencias que ha dado y lo claro que ha sido. Y francamente se ve bastante bien. Así que yo tengo menos miedo de eso. Yo creo que los debates van a ser interesantes, pero yo creo que el problema más lo tiene Trump, porque él es el tipo que no puede controlarse a sí mismo. ¿Mm? Es mejor Buen alguien punto. que de repente no sea tan agresivo, pero que una persona que de repente empieza a balbucear una cantidad de cosas que son totalmente contradictorias. ¿Crees Eso, que y los duros, sin duda, de Trump van a seguir con él. Los duros. Estamos hablando de un 35 y tanto por ciento. Pero acordémonos de que solamente Trump, solamente dos presidentes de los Estados Unidos, dos, Rutherford B. Hayes,
a fines del siglo XIX y John Quincy Adams a principios del siglo XIX ganaron la presidencia con menos voto popular que Trump. O sea que el voto popular no es algo que... Estamos hablando, digamos, de las diferencias del colegio electoral. Y en ese sentido hay una cierta relojería que hay que preocuparse. Pero yo creo que en ese sentido este, eh, tengo cierta confianza, eh, pero al mismo tiempo no puedo decir que soy optimista, porque ser optimista sí quiere decir que uno tiene que decir que las cosas pasen. Yo creo que todos los que estamos preocupados, tenemos que trabajar eh, para mejorar la situación. Tengo otra pregunta acá, Arturo. ¿Qué piensa el candidato Biden sobre la crisis de Nicaragua? Ortega está construyendo una Venezuela en Centroamérica. ¿Y permitiría esto? Bueno, obviamente que la preocupación es similar, digamos, de un país que efectivamente, que irónicamente, el movimiento que destruye, digamos, a una de las dictaduras más penosas de América Latina, se haya convertido hasta cierto punto también en una dictadura penosa en este momento, y personalizada. Eh, eso obviamente tendría que cambiar. ¿Ah? Pero lo que se busca efectivamente no son necesariamente medidas de fuerza, sino que estrategias claras para tratar de, eh, incentivar un cambio, y de ir viendo cómo, yo creo que lo que hemos visto es que la caída de Venezuela, que fue un país que apoyó tanto, digamos, a Nicaragua en esos momentos, pero su incapacidad, digamos, ahora de poder conseguir todos los subsidios de Venezuela le han complicado mucho la situación. Roberto, ¿tú querías hacer una pregunta? Prende No tu quiero abrir el audio. micrófono. Robert, abre el audio allí, Roberto. Ya. Como usted sabe muy bien, Arturo, ha creado una relación de dependencia muy fuerte para los países de la nuestra región, el comercio con China, las inversiones de China en América Latina y muchos de nuestros países. Entonces, mira, la política que Trump ha seguido vis-a-vis ese litigio que está en una segunda guerra fría con China, eso está creando un ambiente muy malo, porque nuestro presidente ha manifestado en varias ocasiones una simpatía muy especial por Trump. No hay nada contra que un país tenga una simpatía por relaciones amistosas con otro país, pero singularizar una política baseada en una persona me parece un gran error. Pero mirando adelante, los Estados Unidos están haciendo mucha presión en la área tecnológica para que los países de América Latina, particularmente Brasil, no usen la tecnología chinesa, China, como el caso de Huawei. Entonces, usted ve, la elección de un demócrata va a cambiar un poco la relación entre China y Estados Unidos. Esto va a ser un cambio geopolítico, levando en consideración, porque todas las encuestas muestran que los chinos no están siendo muy apreciados en los Estados Unidos, independientemente de la política de Trump. Entonces, eso crea una dificultad muy grande para un demócrata de poder cambiar la relación. Y para nosotros es muy importante que nosotros tenemos que tener una política de buena familiaridad con China y mantener con los Estados Unidos. China es muy importante en nuestra región. Y mira, yo estoy de acuerdo con eso. Efectivamente, cuando yo viajé a China como subsecretario, ¿ah? Y fui con mi asesor clave para estos temas, que ahora es uno de los asesores claves también de Biden en este momento, porque después se fue a trabajar con Biden cuando estuvo en la vicepresidencia a cargo de América Latina. Él me acompañó a la China en ese momento, cuando era subsecretario. Estamos hablando de 2010. Y en esa ocasión, eh, tuve unas excelentes reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ah? Que entendían que efectivamente nosotros estábamos preocupados
digamos, de muchas de las políticas que estaba siguiendo en América Latina la China, traer trabajadores, no incentivar empleos locales, qué sé yo, etcétera, etcétera. La Comisión de Relaciones Exteriores estaba buscando un artículo que apareció en el China Times en ese momento, pero en ese momento la política de Estados Unidos era, miren, ah, eh, obviamente, si un país quiere comprar productos, sean productos primarios o sean productos más bien secundarios, eso está bien, eso está bien. Y yo incluso decía, miren, a Estados Unidos le conviene, efectivamente, de que si tienen productos primarios como el cobre, por ejemplo, o como la soya o lo que sea, y la China los quiere comprar, eso ayuda efectivamente a las exportaciones de Estados Unidos en materias y en productos con valores agregados. Es obvio eso. Así que no, uno no puede llegar y decir, no, 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 miren, además que es un error decir de que porque la China pasó a ser el país más importante, digamos, desde un punto de vista del comercio internacional, que la China necesariamente tenga mayor influencia en un país por inversiones y todo lo demás que puede ocurrir, o incluso por los lazos digamos, de los inmigrantes que vienen a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estados Unidos juega todavía un papel muy importante en ese sentido. Ahora, claramente es el interés no solamente de Estados Unidos, sino que de los países latinoamericanos, de que la China se ajuste también a las reglas fundamentales que hay que tener. La transparencia, etcétera, el robo, digamos, de tecnologías y todo ese tipo de cosas no es algo aceptable. Pero yo creo que lo que se tiene que buscar no es incentivar una guerra como lo ha hecho Trump, con todo lo contrario, es entender de que efectivamente esto es un fenómeno que hay que abarcarlo, pero se abarca mejor con lo siguiente, con una buena relación por parte de Estados Unidos con otros países en el mundo que también tienen las mismas preocupaciones que tiene Estados Unidos y que están buscando tener un orden internacional basado en las reglas del juego claras. De acuerdo. Muy bueno. Alfonso, por favor, haga su pregunta. Gracias, Nisha. Arturo, usted ha ocupado el puesto para América Latina y ha de conocer El Salvador. Realmente el país es un país pequeño dentro de la América continental y el cual tiene mucha migración. Ya tenemos más de 3 millones entre legales e ilegales en los Estados Unidos. Pero aparte, yo no sé si ahorita el equipo de ustedes, el equipo demócrata, tienen en el radar a El Salvador de todo lo que ha pasado en el 2020 con el nuevo presidente de El Salvador, en el cual llegó a tomarse un 9 de febrero una asamblea legislativa que es una invasión a un poder totalmente en contra de la democracia, y además de todas sus actuaciones en sí, de las cuales ha sido muy denigrar, insultar a los miembros de los otros poderes que no sean del Ejecutivo. Esto es una pregunta, si ustedes lo tienen en el radar o no lo tienen, y si llega a ser presidente el señor Biden, ¿qué harían con este tipo de actitud? Porque hasta ahora el presidente Trump lo ha felicitado por muchas acciones al presidente de El Salvador. Gracias. Sí, de acuerdo. Y también han buscado cómo tratar de tener una relación muy especial con otros países también del Triángulo Norte, Guatemala muy especialmente, pero con un trato muy distinto de lo que se podría haber esperado. No, mira, sin duda que este es un tema que Biden en lo personal lo conoce muy bien, porque él ayudó a liderar, como dije al principio, el apoyo que le dio el presidente Obama a los países de Centroamérica, especialmente con la preocupación de los países del Triángulo Norte. Es algo que tiene muy presente el equipo, y es algo que
la preocupación por Centroamérica y el Triángulo Norte en especial es muy grande, ¿ah? Y se ve un revertimiento, como bien dices, muy preocupante, en la región, y es algo que efectivamente se tiene que ir aclarando. Estados Unidos tiene que apoyar, obviamente, gobiernos que estén acordes al Estado de Derecho y al mismo tiempo que estén dispuestos efectivamente no a destruir los elementos democráticos, sino que tratar de construir la democracia. Es algo bien importante. Ahora, Estados Unidos no lo puede hacer solo, pero Estados Unidos con políticas claras y, digamos, y por el peso que tiene, y también, como tú dijiste al principio, por la diáspora salvadoreña. Washington tiene una de las bendiciones más grandes que tiene Washington, la ciudad de Washington. Es que la inmigración salvadoreña aquí en Washington es extraordinaria. La cantidad de gente que trabaja aquí en una cantidad de trabajos muy difíciles, muy duros, muy complejos, que son del Salvador, es gente ejemplar. Yo la verdad es que le tengo una admiración enorme, es gente muy, muy recta, muy sacrificada y todo lo demás. Y necesitan el apoyo que efectivamente se merecen. Pero también sus familias. ah, de vuelta así que hay que ir apoyando, mantener ciertos TPS, y es importante en algunos casos, pero al mismo tiempo ir viendo cómo tratar de efectivamente tratar de parar, digamos, estos instintos autoritarios que son tan perjudiciales. Ah, y eso se hace con una política no solamente de Estados Unidos, sino que también con apelación a Naciones Unidas y a otras instituciones internacionales, con cooperación con los europeos. Teníamos reuniones constantemente con nuestros homólogos, digamos, de otros lugares en relación a América Latina. Yo creo que esas reuniones ya desaparecieron, ¿no? Eran muy importantes. Yo sentí de que salió la CICI, sentí de que no hubo una alternativa, en fin, son temas que tenemos que retomar. Pues yo creo que esa fue la última pregunta, ¿no, Nishma, que teníamos? Sí, ya es la última. Arturo, pues nada más nos queda agradecerte enormemente la participación en esta charla tan amena y tan interesante que tuvimos otra vez el día de hoy contigo. La verdad es que yo creo que todos los miembros del CEAL estamos muy contentos de tener esta relación ya de tantos años contigo y agradecemos tu apoyo y tu participación en todos nuestros eventos. Sammy, no sé si quieras terminar con algunas palabras. Que como siempre, tu franqueza, tu conocimiento y tu sinceridad nos ha nutrido y ha superado las expectativas que tenemos. Gracias por ser siempre amigo del CEAL. Nos vemos en Washington para celebrar cuando Biden gane. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Y cuídense mucho. Muchas gracias. Bye. Saludos. Bye. Saludos. Muchas gracias, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.